Estamos en el programa de Leyes y Justicia con el doctor Arturo García Jiménez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora. Con una evaluación, él domina otros temas, pero pues es perito en la materia electoral. Qué amable, muy doctora. calificado. Entonces vamos a hablar sobre la evaluación de las elecciones pasadas. Claro que sí, con mucho gusto, doctor. Definitivamente este tema es uno de los temas de hoy en día que debe ser precisamente parte de la consideración general de toda la ciudadanía, de los actores políticos, de las propias autoridades electorales, la evaluación de sus actividades dentro de este proceso electoral federal que concluyó ya hace algún tiempo y que obviamente pues debe de ser ahora ponderada la actividad de las autoridades electorales para poder determinar esos pequeños errores, si es que los hubo, o los grandes errores que también los pueden ser considerados, los aciertos que tuvieron las autoridades electorales y sobre todo, algo importante, la confrontación con la realidad de la reforma electoral de 2014 para poder detectar las necesidades de ampliar, de profundizar la reforma a fin de fortalecer el sistema democrático nacional. De manera muy general, yo creo que es importante que tanto la ciudadanía como los actores políticos y las propias autoridades electorales hagan una evaluación de sus actividades dentro del desarrollo de estos procesos electorales que concluyeron, tanto locales como el federal, y de los que se están iniciando ahora en miras precisamente del 2016, en donde se van a renovar varias entidades federativas para efecto de poder determinar esa actuación y poder superar esos errores. Sí, en ese sentido, 12 gubernaturas van a estar precisamente en contienda en el próximo año y obviamente las respectivas cámaras de diputados de los congresos locales de varias entidades federativas y también los ayuntamientos de esas entidades. Entonces, visto esta, dijéramos, necesidad de una evaluación permanente, constante, de la actividad de las autoridades electorales y obviamente de la operatividad de las normas jurídicas, yo creo que es importante resaltar ahí algunos datos emblemáticos que sí se deben de atender, como son focos rojos que yo desde mi perspectiva personal los he considerado como aspectos débiles que ha tenido en este caso el Instituto Nacional Electoral, porque es necesario hablar de los errores para poder superarlos. No se trata de estar halagando permanentemente a los órganos electorales porque eso no permitiría su evolución y su avance. Entonces es necesario detectar los errores para poder superarlos y obviamente consolidar a las autoridades electorales. Y en una perspectiva general sobre la actuación del Instituto Nacional Electoral, yo creo que es importante y resalta por su importancia, por ejemplo, las últimas resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde se ha corregido los errores que han sido trascendentes por parte del Instituto Nacional Electoral. Y me voy a referir a un aspecto importantísimo, que precisamente es una sentencia dictada por la Sala Superior en un recurso de apelación en el que declararon todos los magistrados la imposibilidad de declarar la nulidad de la elección o de las elecciones fundadas en la causal de nulidad del rebase de topes de gastos de campaña. Esta causal de nulidad de rebasar los topes de gastos de campaña lamentablemente no pudo haber sido aplicada en este proceso electoral, porque bien lo declararon los magistrados al momento de resolver los recursos de apelación, que el Instituto Nacional Electoral no tuvo a tiempo la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Este es un aspecto importantísimo en donde hemos advertido debilidad en el Instituto Nacional Electoral y debe superarse. Definitivamente, con la reforma de 2014 se implementó la causal de nulidad de la elección cuando se rebasan los topes de gastos de campaña. Entonces, le corresponde al Instituto Nacional Electoral hacer la fiscalización, efectuar la fiscalización
sobre los gastos de las campañas electorales desarrolladas precisamente después de la reforma de 2014. Sin embargo, lamentablemente el Instituto Nacional Electoral, y esto por reconocimiento expreso de los magistrados de la Sala Superior, no tuvo a tiempo la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, no tuvo a tiempo la determinación si se rebasó o no los gastos en el tope de la determinación de campaña por parte del propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, aquí sí debemos de advertir un foco rojo en el Instituto Nacional Electoral. Es muy importante. Exactamente, porque si se implementó, se estableció una causal de nulidad de la elección cuando se rebasen los topes de gastos de campaña, eso significa que puede haber riesgo, o ha habido el riesgo de que varios candidatos o varios partidos políticos, al promover sus candidaturas, puedan rebasar los topes de gastos de campaña, y eso es una causal de nulidad. Pues lamentablemente ahora en este proceso electoral que concluyó en el ámbito federal y en los ámbitos locales, no se pudo aplicar esa causal de nulidad porque no se tuvieron a tiempo y además con plena certeza los resultados en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Aquí hay una debilidad por parte del Instituto Nacional Electoral, que tanto al interior del instituto como los actores políticos, como los propios candidatos y la ciudadanía debe hacer obviamente una evaluación sobre esta debilidad y obviamente el instituto poner en marcha programas para fortalecer esa parte en donde resultó débil el Instituto Nacional Electoral, y obviamente dejó entrever la necesidad de establecer programas de un trabajo de capacitación permanente al interior del instituto en el área de fiscalización de los recursos de los partidos políticos para tener a tiempo precisamente esta fiscalización, independientemente, y esto es lo más lamentable, independientemente de que ya en la legislación electoral se establece los informes de los partidos políticos en línea, o sea, la posibilidad de que permanentemente los partidos políticos estén informando sobre el origen y la aplicación de los recursos en el desarrollo de sus campañas electorales, en cada uno de los procesos electorales. Entonces, yo creo que aquí es importante señalar esta debilidad que tuvo el Instituto Nacional Electoral, y bueno, pues lamentablemente hay que reconocerla, hay que trabajar en ella, hay que trabajar en la superación de esa debilidad para que no se vuelva a repetir, y sobre todo en miras de unos procesos electorales locales que están por venir en el 2016, y que además recordemos que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales rige en todo el territorio nacional, inclusive rige en procesos electorales locales, porque así lo establece precisamente el contenido de sus normas. Entonces, la posibilidad de anular una elección por rebasar los topes de gastos de campaña está por venir nuevamente. O sea, tiene una nueva oportunidad el Instituto Nacional Electoral para demostrar el fortalecimiento sobre este tema y obviamente evitar nuevamente la deficiencia en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Entonces, y esto no es una información ni confidencial ni reservada absolutamente, porque fue resuelto en sesión pública por la Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde los magistrados se pronunciaron en este sentido. Y yo creo que ya el hecho de que la máxima autoridad jurisdiccional, órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, como es la Sala Superior, como es el Tribunal Electoral en su conjunto, reconocer que una debilidad en el Instituto Nacional Electoral, en definitiva, debe de ser atendida inmediatamente por los señores consejeros y por el personal operativo del propio instituto, para efecto de cursos de capacitación, la logística y la implementación de los informes en línea, en fin, definitivamente el instituto debe de poner mucha atención en esta declaratoria pública de su deficiente fiscalización en los recursos de los partidos políticos. Este es, dijéramos, uno de los temas emblemáticos que quiero traer a la mesa precisamente para poder ponerlo en este comentario, porque es necesario evaluar ahora a las autoridades electorales. Es necesario decir que el instituto debe fortalecer este aspecto, porque de otra manera no va a ser positiva
la norma jurídica que prevé la nulidad de una elección por rebasar los topes de gastos de campaña no va a ser positiva aunque esté vigente. Entonces creo que esta aplicación, para darle su positividad, debe definitivamente estar en manos del Instituto Nacional Electoral. Sí, yo creo que es muy importante la transparencia, ¿no? Totalmente. Porque hay algo que creo que debemos de luchar los que creemos en las instituciones, debemos de luchar por darle credibilidad a nuestras instituciones, ¿no? Efectivamente. Creo que a la institución que más se le ha pegado en materia electoral pues es al instituto, y algunos de los partidos de izquierda han luchado por quitarle credibilidad. Lamentablemente. Entonces, tenemos el caso hace poco del PT, incluso salía en televisión, de que le habían robado votos, cosa Cierto. que es completamente falsa. Es cierto, en ese punto es que cierto. nosotros los que hemos estado dentro de toda esta maquinaria de las elecciones, pues están blindadas realmente. No es cierto. Porque ¿quiénes componen las mesas directivas de casilla? Pues Los ciudadanos, sí. No, en ese sentido yo comparto tu punto de presidente de vista. la mesa directiva de casilla, cuando ya se hizo la evaluación, el conteo de votos, etcétera, etcétera, pues se va acompañado y custodiado para Efectivamente. entregar los paquetes electorales. Entonces, esto que estaban diciendo fue una afirmación sin fundamento. Sí, eso muy fue grave, un infundio grave. Definitivamente de este actor político. Pues sí, porque tratan de imbuir en la mente de las personas que se robaron los votos, y esto pues no puede ser posible. No fue como posible. está armado nuestro sistema. No fue posible que la propia Sala Superior del Tribunal Electoral, en los recursos de reconsideración que interpuso el Partido del Trabajo, precisamente con el afán de lograr recuentos de votos, o sea, definitivamente no se puede cumplir caprichos de actores políticos que no fueron avalados por la voluntad de la ciudadanía, como fue precisamente el Partido del Trabajo, que no alcanzó el 3% como lo exige el umbral mínimo para mantener su registro. Lo mismo el otro partido, el Partido Humanista, si no mal recuerdo, también no alcanzó ese porcentaje, y bueno, pues tienen que perder su registro, porque así lo prevé tanto la Constitución como la ley en el ámbito precisamente del sistema de partidos políticos. Pero esos son infundios que además quedaron probados con las sentencias de la Sala Superior, en el que los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo pues fueron endebles y además fueron ilegales, es decir, no tuvieron un sustento normativo que obviamente permitiera declararlos fundados. Por esa razón, yo creo que ahí no es realmente sólida la argumentación del Partido del Trabajo, porque no se le robó, nadie le robó votos, nadie le puede robar votos, porque el sistema electoral no permite robar votos, porque los candados, como bien comentas, doctora, están definitivamente reglados en las normas, y no permite distraer votos ni pasar votos de un partido político a otro. O sea, eso es imposible y materialmente y jurídicamente ilegal, que además no se presenta por el andamiaje logístico en el desarrollo del proceso electoral. Pero yo creo que sí es importante, si ya la Sala Superior declaró una debilidad del instituto respecto a la fiscalización de los recursos, ahí sí es foco rojo, quiere decir que eso sí está probado, eso sí está demostrado, y ahí sí se tiene que atender por parte de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, superar ese problema. La comisión de fiscalización que organizó los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues deben de trabajar sobre este tema y superarlo, definitivamente. Otro de los aspectos que yo creo que también es importante y que resulta emblemático también para poder decir, bueno, las autoridades electorales desarrollaron bien su actividad, o cuáles fueron sus debilidades para poder superarlas. Yo creo que ahí hay un aspecto importante en el que el Instituto Nacional Electoral también debe de atender, y es una adecuada evaluación y selección de los candidatos que van a conformar los órganos locales, los órganos electorales locales, los organismos electorales locales, porque creo
Y esto son dos casos que quiero traer a la mesa, que además es, dijéramos, está respaldado por las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue por un lado la sentencia dictada inclusive el día de ayer, pero antes de eso recuerdo en junio de este año, de 2015, la Sala Superior tuvo que analizar un recurso de reconsideración contra una sentencia dictada por la Sala Regional de la Tercera Circunscripción, con cabecera en Jalapa, Veracruz, sobre el proceso electoral en una entidad federativa del sureste, en donde no se respetó el principio de paridad de género. No se respetó el principio de paridad de género en el proceso o en el procedimiento de registro de candidatos a cargos de ayuntamiento y de diputados locales. Sin embargo, lamentablemente la Sala Regional confirmó la sentencia argumentando precisamente consumación irreparable de la violación por no haberse respetado el principio de paridad de género, porque se estaba a unos cuantos días de la jornada electoral del 7 de junio. Sin embargo, la Sala Superior, en el análisis del recurso de reconsideración, revocó esa sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le ordenó al Consejo General de este organismo local que revisara y que inscribiera, que registrara como candidatos a un número de mujeres igual al número de hombres que había ya registrado y que habían desarrollado su campaña electoral. Vamos a ir a un corte y regresamos. Muchas gracias. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Regresamos con este interesante tema que nos estaba explicando el doctor sobre la paridad de género. Exacto, sobre la paridad de género en el sureste de la República. La Sala Superior ordenó al organismo público, si no mal recuerdo, creo que fue Chiapas, y ordenó que hubiera precisamente esa paridad de género, es decir, que no podía registrarse un mayor número de candidatos del género masculino en detrimento del género femenino, y entonces se ordenó que se se cumpliera con el principio de paridad de género. Esto definitivamente la Sala Superior, inclusive en sesión pública, le dio vista al Instituto Nacional Electoral por cuanto a esa infracción cometida por los consejeros del Instituto Electoral de esa entidad. ¿Esto qué significa? Que hay que tener cuidado,
Es decir, que el Instituto Nacional Electoral debe realmente prevalecer en el procedimiento de selección de los miembros de los órganos electorales locales el conocimiento de la materia electoral, sobre sus inclinaciones políticas o sobre sus preferencias o sus compromisos políticos. Aquí ya se demostró que ese instituto, en cuanto a los órganos electorales locales, hubo un error grave, probado, demostrado y declarado por una sala, la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y ahí, en definitiva, ¿qué debe de hacerse? Bueno, pues se debe de revisar bien el procedimiento de selección de los candidatos o de las personas que van a conformar los órganos electorales locales, para poder, obviamente, que debe prevalecer el conocimiento, la preparación o la experiencia en materia electoral sobre cualquier otro factor. O sea, es claro que el Instituto Nacional Electoral está inmerso en el juego político, está inmerso en las fuerzas políticas, y que pues muchas veces lamentablemente no se atienden esos puntos y se selecciona a quienes consideran que deben ser seleccionados sin atender su capacitación en el ámbito electoral. Este es un punto que debe ser definitivamente revisado por el Instituto Nacional Electoral, que realmente los procesos de selección sean con ese principio: profesionalismo, capacitación y conocimiento por parte de los aspirantes a conformar los órganos electorales locales. Y todavía aún más, el día de ayer la Sala Superior, para resolver un juicio que se presentó en contra de la negativa de un registro de partido político de una comunidad indígena en el estado de Oaxaca. O sea, aquí definitivamente es una cuestión bastante particular. La sesión pública del día de ayer de la Sala Superior, que fue precisamente el primer asunto que revisó la Sala Superior, se analizó la negativa del registro como partido político local en el estado de Oaxaca de una asociación civil conformada por grupos indígenas. Y algo bastante particular que les llamó la atención a los señores magistrados y en general el procedimiento de este registro, de que el órgano local del estado de Oaxaca primero había hecho una revisión de 25 cajas de boletas de afiliados para la creación de este partido político local, y había determinado que efectivamente se reunía con el requisito mínimo del número de afiliados y que en consecuencia iba a proceder su registro. Sin embargo, después de varios tumultos sociales, se le echó la culpa por ahí a la CENTE del estado de Oaxaca de haber robado algunas cajas de las boletas de afiliación, y de manera extraña, y esto lo digo así porque lo declararon expresamente los magistrados en la sesión pública, de manera extraña el órgano electoral local ordenó una nueva revisión de las boletas de afiliación y llegó a la conclusión inversa. O sea, no se reúnen los requisitos de afiliación mínima para conformar un partido político local, y bueno, pues fácilmente le negó el registro. Afortunadamente se agotaron los medios de defensa y el día de ayer la Sala Superior, en consenso de todos los magistrados, algo verdaderamente interesante, con los argumentos de cada magistrado de la Sala Superior, se advirtió pues una absoluta deficiencia por parte de los miembros que conforman el órgano electoral local del estado de Oaxaca. ¿Esto qué significa? Pues significa otro foco rojo, que es el segundo caso emblemático en donde hay deficiencia en el procedimiento de selección de los miembros que conforman los órganos electorales locales, que conforme a la reforma de 2014 le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Entonces, ya aquí hay dos casos emblemáticos en donde se ha advertido la ignorancia, el desconocimiento del derecho o las influencias políticas son los que han determinado que estos dos órganos electorales locales hayan dictado sentencias contra derecho, y esto es contra la norma jurídica. Antes de que te vayas más a fondo, te iba yo, bueno, me perdí un poco. Entonces,
sí les faltó el número para poder contender. Sí, porque primero habían revisado 25 cajas de 25. boletas de afiliación. Ajá. Y después solamente revisaron 20, porque las 5, argumentó el órgano electoral local, se las llevó la CENTE, o sea, las destruyó. Y como bien argumentaron los señores magistrados, ¿y cuál es la causa imputable a la asociación civil que solicitó su registro como partido político de la pérdida de esas 25 cajas? No, ninguna responsabilidad tiene. Entonces se preguntaban los magistrados, ¿y por qué les va a perjudicar entonces el hecho de que se hayan desaparecido por la CENTE 5 cajas de las 25 que conformaban? Entonces, bajo un principio de progresión en la tutela de los derechos humanos, se consideró que reunían los requisitos, porque ya lo había declarado primeramente el órgano electoral local, y yo únicamente le faltaba tener que declarar el registro, pero no lo quiso hacer con cuestiones extrañas, definitivamente, porque las razones verdaderas pues nunca van a estar en un expediente de por qué hizo un segundo recuento cuando ya había tenido el primero con todos los requisitos legales. Entonces, en el segundo recuento faltaron 5. Sí, faltaron 5 porque ya se las había llevado la CENTE, pero eso no lo pudieron demostrar. Eso fue una argumentación de la autoridad electoral. Fue una argumentación de la autoridad electoral, pero como bien se analizó, si ya se había satisfecho el requisito del número mínimo de afiliados, pues ya no podía más que declararse el registro de partido político conformado por comunidades indígenas, que esto es lo más interesante. Creo que esto es lo más interesante. Sabemos nosotros que las comunidades indígenas se rigen en su vida interna por sus usos y costumbres. Es decir, que conforme al artículo 2 constitucional, México es una república, está conformada por un grupo de personas pluriculturales, es decir, que reconocemos la existencia de comunidades indígenas y se debe respetar la forma de organización interna. Bueno, pues afortunadamente esta comunidad indígena, a través de una asociación civil, solicitó el registro como partido político, es decir, ya queda inmerso en el sistema de partidos políticos en los procesos electorales ordinarios. Yo creo que esto es bien importante porque esto va a permitir que las comunidades indígenas contiendan ya para tener espacios de representación en los órganos, en los congresos legislativos, en los órganos legislativos. Y bueno, comenzó el estado de Oaxaca, el día de ayer se resolvió y se le otorgó el registro como partido político local en el estado de Oaxaca a esta comunidad indígena, y bueno, pues seguramente esto se va a disparar en varias entidades de la república en donde haya comunidades indígenas reconocidas, pues para conformar partidos políticos y bueno, pues trabajar para que tengan voz y voto en los órganos electorales locales, y espero que algún día en los órganos nacionales. Sí, yo creo que en este momento, pues tú lo has visto, lo hemos visto, hay un gran auge de las comunidades indígenas para participar en la vida política del país. Exacto. O sea, ya han surgido varios líderes que están agrupando a los indígenas o los nativos de este país para contender en las elecciones, ¿no? Yo creo que, pues, que está bien, que es justo y en muchos casos necesario hacerlo, ¿no? Efectivamente. ¿Tú cómo ves la participación? Totalmente, creo que es un grupo vulnerable que debe de tener representatividad en los órganos electorales, en los órganos legislativos. Tanto en las cámaras. Exacto, en los órganos para la toma de decisiones, que obviamente se tienda a proteger obviamente a las comunidades indígenas para efecto de fortalecer su desarrollo, su subsistencia, obviamente su proliferación y bueno, pues reconocer que somos una sociedad pluricultural y creo que ese es nuestro mayor orgullo de tener nuestros orígenes de esa naturaleza para efecto precisamente de conformar una representatividad adecuada en los órganos legislativos. Y yo creo que también en el ámbito de los órganos
jurisdiccionales, bueno, pues se debe de atender también una evaluación de sus actividades. Y yo creo que las sentencias del Tribunal Electoral, tanto del Poder Judicial de la Federación como de algunas entidades federativas, pues hablan por sí solas, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha fortalecido varios de los principios que constitucionalmente se previeron en la reforma de 2014, como es precisamente la paridad de género, tanto en el ámbito horizontal como vertical, en la conformación de órganos electorales. Y bueno, pues precisamente el día de ayer, inclusive otro de los temas que me pareció también muy emblemático, que deja ver el alto profesionalismo de los magistrados de la Sala Superior, que fue el hecho de reconocer que las candidaturas independientes en la conformación de ayuntamientos tienen derecho a la asignación de representación proporcional, algo que no se había traído a la mesa y que bueno, pues a la discusión electoral. Y bueno, pues el día de ayer el Tribunal Electoral reconoció precisamente que en aquellas entidades federativas en donde ha habido candidatos independientes en la conformación de planillas para la conformación del ayuntamiento, si no son ganadores, bueno, tienen derecho a que se les asigne representantes en el ayuntamiento bajo este principio de representación proporcional. Sí, está muy bien. Exactamente, entonces yo creo que aquí lo importante de la Sala Superior es que distinguió los candidatos independientes unipersonales, es decir, en donde solamente una persona es el candidato independiente, o los candidatos independientes pluripersonales, porque pues, la fórmula de candidatos, por ejemplo, para diputados de mayoría relativa, pues debe ser propietario y suplente, entonces son pluripersonales, y todavía aún más, yo creo que con el criterio de ayer se debe de hablar de los candidatos independientes multipersonales. Sí. Multipersonales. ¿Por qué multipersonales? Bueno, porque la planilla para la conformación del ayuntamiento, pues no solamente se integra por una persona ni por dos, se integra obviamente por el síndico, por los regidores, etcétera, etcétera, para efecto de conformar la planilla que va a integrar el ayuntamiento. Entonces el día de ayer, con esta sentencia dictada por la Sala Superior, en donde se reconoce el derecho de los candidatos independientes que han sido registrados de manera multipersonal, o sea, en las planillas de ayuntamiento, entonces este registro multipersonal de candidaturas independientes tienen derecho a la asignación de representación proporcional. Algo verdaderamente novedoso, y digo novedoso porque sabemos nosotros que las candidaturas independientes en términos generales solo es en el ámbito del sistema de elección mayoritario, de mayoría relativa. Sin embargo, bueno, el día de ayer ya dio pauta a la Sala Superior para hacer una revisión integral, un análisis particular de la asignación o de la participación de candidatos independientes en la asignación de representación proporcional. Muy bien, doctor, yo creo que este es el futuro. Es el futuro, definitivamente. Es el futuro porque la gente ha dejado de creer en los partidos políticos. Sí, esto es definitivo. Ha perdido credibilidad y pues ya tenemos el caso del Bronco y todos estos casos que surgieron a partir de la última elección, en donde la gente pues ya vota, ha llegado a votar por los candidatos independientes, ¿no? Y bueno, como tú dices, pues tenemos candidatos unipersonales, pero también la ley da la opción de tener candidatos con toda una agrupación, una asociación civil. Exacto. Tras de ellos, ¿no? Sí, exacto. Atrás de ellos, en los que ellos se pueden apoyar para poder ocupar un cargo público. Exactamente. Entonces yo creo que con esto debemos hablar de los candidatos independientes unipersonales cuando uno es el candidato, obviamente para los cargos unipersonales, como los ejecutivos, tanto federal como locales. Los candidatos pluripersonales, en donde se debe de registrar el candidato independiente por fórmula de propietario y suplente, como son diputados o senadores bajo el principio de mayoría relativa.
Y ahora, con lo determinado ayer por la Sala Superior, yo creo que también debemos hablar de candidatos multipersonales. O sea, no solo pluri, porque pluri son, yo en mi concepto podrían ser dos, pero multi quiere decir muchos, más todavía, que son los que conforman la planilla o que conformaron la planilla para la integración del ayuntamiento. Entonces yo creo que aquí el hecho de que haya sido una planilla registrada todos como candidatos independientes para conformar esa planilla, bueno, pues ayer la Sala Superior determinó que tienen derecho a la asignación de representación proporcional cuando el número de votos obviamente obtenido en la urna por esta planilla de candidatos independientes satisfacen los requisitos señalados en la legislación aplicable para la asignación de representación proporcional. O sea, eso me queda claro que hay que cumplir con ese requisito. No por el hecho de haberse registrado es, dijéramos, ipso iure, de inmediato el derecho a la asignación de representación proporcional. No, hay que cumplir con los demás requisitos para la asignación de representación proporcional. Entonces, yo creo que esta sentencia de la Sala Superior deja entrever el fortalecimiento sobre los criterios que han permeado en los señores magistrados de la Sala Superior y bueno, pues han fortalecido Abre realmente. más caminos para la siguiente. Abre más caminos para el estudio. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa. Estamos de regreso aquí en el programa Leyes y Justicia con nuestro invitado de hoy, el licenciado Arturo García Jiménez. Muy bien, doctor, pues está muy interesante el tema, los temas que nos has traído aquí a la mesa, y bueno, esta sentencia innovadora de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues abre una puerta muy grande. Abre las expectativas y la perspectiva para fortalecer a las candidaturas independientes en el ámbito de ayuntamientos, de la integración de ayuntamientos, para reconocerles su derecho a asignarles por el principio de representación proporcional precisamente algunos cargos. Claro, por supuesto, siempre que cumplan con los requisitos del umbral mínimo de votación que se requiere en las legislaciones locales, pues obviamente para poder acceder a la representación proporcional. Entonces yo creo que este punto nos abre el panorama y esto deja o permite señalar que el Tribunal Electoral
a través de sus salas que imparten justicia, que administran justicia, se fortalece, se ha fortalecido. Es claro que lo ha hecho a brazo partido con cada una de sus resoluciones, ha fortalecido a su actividad jurisdiccional, y en ese sentido yo creo que aquí sí debemos nosotros apuntalar que el Tribunal Electoral pues cada vez tiene mayores y más pesadas responsabilidades para dirimir las controversias en el ámbito político, en el ámbito electoral, que afortunadamente pues ha permitido la estabilidad nacional en el ámbito político y en el ámbito electoral. Entonces yo creo que esta evaluación general, y hablo de una evaluación abrupta, muy general, en relación a los casos emblemáticos de los órganos electorales, pues es lo que permite precisamente señalar dónde hay que fortalecer a los órganos electorales, dónde hay que apuntalar las directrices en los diversos temas de investigación, obviamente para fortalecerlo y para lograr que el sistema electoral cada vez sea sólido, y que obviamente pues se llegue a lograr la absoluta democracia en el ámbito electoral, ¿no? Sí, porque tenemos esta situación social de las personas que han dejado de creer en los partidos políticos, entonces se debe abrir la puerta para que otras personas puedan llegar a través de otro tipo de organizaciones, asociaciones, e incluso de manera individual, ¿no? Efectivamente. Y levantarle la credibilidad al pueblo de México, tanto en sus instituciones como en sus candidatos. Efectivamente. Uno de los aspectos importantes, y esto ya lo habíamos traído a la mesa en un programa anterior, sobre precisamente los nuevos paradigmas del derecho electoral, en donde en definitiva se debe de fortalecer la credibilidad de los órganos electorales en el ámbito de su función, en razón pues de la voluntad ciudadana, ¿no? Los ciudadanos son los que tienen la última palabra sobre el actuar de las autoridades electorales. Los que de alguna forma nos hemos dedicado a estudiar los aspectos del fenómeno electoral en sus diversas aristas, pues podemos tener una opinión, pero yo creo que la opinión última de mayor peso y de mayor autoridad pues es la del ciudadano. Sí. El ciudadano es el residente de la soberanía popular, de la soberanía nacional, y bueno, pues está en manos del ciudadano, en definitiva, hacer una evaluación general de las autoridades electorales. Nosotros, pues dijéramos inquietos en el estudio del fenómeno jurídico político electoral, bueno, pues traemos a la mesa algunos temas que pueden ser por ahí focos rojos para efecto de poder fortalecer a las instituciones electorales, que creo que es lo que debemos nosotros de tener en cuenta de manera muy importante. Un sistema electoral no solamente se conforma por la voluntad ciudadana, que además es la más importante, sino la adecuada canalización de esa voluntad para que esa voluntad se transforme en votos, y esos votos se transformen en cargos de elección popular. Entonces todo este sistema electoral, que es un conjunto de actos complejos, no es tan sencillo, es un conjunto de actos complejos, obviamente están desarrollados tanto por los órganos electorales, los actores políticos, llámense partidos políticos y llámense los candidatos independientes, y los ciudadanos, que tanto conforman las mesas directivas de casilla como son los que emiten el sufragio para la elección de las autoridades electorales. Entonces yo creo que nosotros solo traemos a la mesa algunos puntos que creemos que son fundamentales para poder hacer una evaluación de los órganos electorales, pero definitivamente, bueno, pues el ciudadano tiene la última palabra. Creo que es muy importante también cómo cambiaron las posiciones de los partidos políticos, porque volvieron a cambiar de una manera sustancial, ¿no? Sí. Realmente hemos visto desde el año 2000 a la fecha, y perdón, quiero nada más traer del año 2000 a la fecha,
los cambios vertiginosos en el fenómeno político electoral en los partidos políticos. En el año 2000, por ejemplo, quien encabezó la lista fue el Partido Acción Nacional, y en segundo lugar fue el Partido de la Revolución Democrática, y en ese tiempo se fue al tercer sitio el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, después ya de algunos años, el mapa electoral ha cambiado sustancialmente. Ahora el Partido Revolucionario Institucional tiene el primer lugar, va a la cabeza, ¿verdad? En ese sentido. El Partido de la Revolución Democrática va en segundo lugar y se fue a la tercera fuerza política nacional, pues el Partido Acción Nacional. Entonces, vemos estos cambios vertiginosos en el fenómeno electoral y bueno, pues nos damos cuenta que el ciudadano, esto es parte precisamente de la voluntad del ciudadano. Yo creo que ya son votos razonados. Ya son votos razonados. El ciudadano ya razona su voto y ya no confía ciegamente en un solo actor político, ya le distribuye su voto para que haya dijéramos pluralidad. Bueno, y hay esta situación de pesos y contrapesos, porque ya se vota por una persona, por ejemplo, para presidente, se vota por otras personas para diputados. Se vota por un partido para presidente, por otro partido para diputados, por otro partido para senadores, por otro partido para delegados o presidentes municipales. Ya el ciudadano ya no pone todo en una sola canasta, sí, no, ya no, sino ya distribuye el voto razonado. ¿Para qué? Para no darle todo el poder a un solo partido. exacto, como era la usanza, la vieja usanza, la vieja antes del usanza. 2000, antes del año 2000. El año 2000 es emblemático porque fue el parteaguas del desarrollo de un sistema de partido hegemónico antes del 2000, y después del 2000 el desarrollo de un sistema democrático fortalecido, abierto, transparente, hasta donde las propias leyes lo han permitido y lo han autorizado. Y bueno, pues hemos visto desde el año 2000 a la fecha cómo el mapa electoral, la conformación de los órganos plurales va cambiando, se va modificando, y esto quiere decir que México está fortaleciendo en el sistema democrático, en definitiva. Ya hay algunos gobernadores, unas entidades federativas que gobernaba un partido político y ahora cambiaron. No vamos lejos en la conformación de la representatividad de las delegaciones en el Distrito Federal. Ya no es un solo partido político el que gobierna todas las delegaciones, que triunfó en todas las delegaciones. Ahora ya está dividido. Es más, aquel que había sido el mayor, dijéramos, el triunfador en la mayoría de las delegaciones, ahora se fue al tercer lugar o al segundo lugar. ¿Por qué? Pues porque ya se suman. Ya ganó, por ejemplo, el Partido Acción Nacional, otras tantas, el Revolucionario Institucional, otras tantas, el Partido Morena, por ejemplo, que entra al fenómeno político electoral ganando. Esa es una cuestión importante, nace ganando este partido. Y bueno, pues el Partido de la Revolución Democrática tiene que, obviamente, tratar de aprender, ahora sí tenemos que decir, aprender a hacer oposición en el Distrito Federal, porque era partido. Fíjate que me gustaría luego después desarrollar otro tema de todo lo que está pasando en estos cambios políticos también, que hay en la vida interna de los partidos, porque pues la gente tiene que saber que constitucionalmente son instituciones los partidos, y todo lo que pueden hacer como militantes para impugnar las decisiones internas de sus partidos, que también es muy, muy interesante. Sí, inclusive recordemos que la impugnación de los actos internos de partidos políticos nace bajo criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en ese tiempo presidida por Fernando Gesto Martínez Porcayo, sí, en donde por primera vez en la historia se declaró procedente los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, auspiciada también por los criterios de don José Luis de la Pesa, que en paz descanse, que
hace ya algunos años que falleció, en donde por primera vez se reconoció la legitimidad pasiva de los partidos políticos para ser demandados, para ser, dijéramos, órganos demandados en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Ese fue, dijéramos, el inicio de la impugnabilidad de los actos intrapartidarios. Fue precisamente criterios de la Sala Superior, que ahora ya se transformó, ya se incorporó a norma jurídica vigente y positiva, pero anteriormente había sido criterio de la Sala Superior. Que realmente en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha hecho camino al andar, como dice la canción, ¿no? Sí, las reformas han sido a golpe de jurisprudencia, como dicen algunos. Ya nada más nos quedó un minutito. ¿Qué mensaje le quieres transmitir al público? Mira, yo creo que ahora los ciudadanos, con toda esta información que tienen a su alcance sobre el desarrollo de los procesos electorales, deben de hacer una evaluación objetiva y hacer propuestas concretas, participar en los procedimientos de consulta cuando se les convoque y obviamente mantenerse activos y atentos al desarrollo del fenómeno político electoral en México para hacer propuestas para fortalecerlo. Yo creo que eso nos corresponde a todos los ciudadanos. Entonces, muy interesante la aportación del doctor. Por mi parte eso es todo. Estuvo con ustedes Leti Rojas y Arturo García Jiménez. Nos vemos para la próxima.